¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol. Día 1 de mayo, Día del Trabajador, así que ante todo, feliz Día del Trabajo para todos aquellos que tienen trabajo, feliz Día del Trabajo para todos aquellos que están buscando, o sea, aquellos que realmente quieren trabajar, en algún momento lo han trabajado y ahora por H o por B están sin trabajo y están buscando. No para los planeros, sino para la gente que está buscando legítimamente trabajar. Bueno, por ser 1 de mayo, jueves, mañana tenemos puente para hacer un fin de semana largo, entonces no hay mucha información, no hay cotización del dólar, las acciones en Nueva York no cotizan, etcétera, etcétera. Entonces es un día tranquilo. Vamos a aprovechar para hacer un videito. Hace poco yo hice un video por qué odio al kirchnerismo. Y ahora voy a hacer un video por qué no debe volver el kirchnerismo. Esto es para todas aquellas personas que son un poquito desmemoriadas y que hablan mucho, boquean mucho en las redes sociales. Vamos entonces con el video. El procesamiento, la confirmación del procesamiento de Alberto Fernández, que lo deja muy cerquita del juicio oral, y bueno, vamos a repasar, pues, todos nos olvidamos, vamos a repasar la colección de procesados y condenados del kirchnerismo. Yo te digo, Antonio, vamos a hacer un programa entero. Y sí, a ese nivel, ¿eh? Sí, no tengo... Lo vamos a resumir, obviamente, y vamos a contar los casos más relevantes, pero sinceramente podríamos hacer 1 hora hablando de procesados, de condenados, de imputados, de todas las causas de todo el kirchnerismo en 20 años. No se sabe. Por eso. No se sabe cómo va a resultar, pero ya procesado y condenado. Algunos que vamos a aclarar que en su momento también fueron sobreseídos, pero estuvieron procesados, pero digo, la lista es interminable. Vamos con los procesados, en general, porque obviamente Alberto Fernández se conoce el dato de la confirmación de su procesamiento. Lesiones leves y graves contra su pareja. Estuvo Carlos Zanini procesado en su momento por el memorándum de entendimiento de la AMIA. En este caso, todos terminaron siendo sobreseídos. Bien. Un caso muy polémico que también estaba Cristina Fernández involucrada. Claudio Uberti, un dirigente histórico del kirchnerismo. El vuelo. Exactamente. El vuelo de los $800.000. Claro, pero esto tiene que ver con otra cosa, con lo que era el OCOBI, sí, claro, que era la de coimas a concesionar viales. Pero venía en el vuelo. Claro. Venía dentro del avión. Con Antonini. Con Antonini Wilson. Exactamente, sí. Exactamente. Esto es una causa de 2008, 2009, más o menos, sí, para ubicarnos en tiempo y espacio. César Milani, por enriquecimiento ilícito en su momento y delitos de lesa humanidad. Hay personajes que ya nos olvidamos también, pero existieron en el universo kirchnerista. Seguimos con los procesados. Carlos Kirchner, el primo del expresidente de la Nación, presunto fraude en lo que tenía que ver con obras públicas, muy vinculado en diferentes causas de Baez también. Ola Sagasti, un dirigente muy cercano a Devido, presunto lavado de dinero. Barata, en Cuaderno de las Coimas, una causa que todavía sigue vigente. Sí. Parrilli en su momento también por el memorándum de entendimiento de la AMIA. Sobreseído también igual que... AMIA fue un caso, lo ponemos para recordarlo, pero fueron sobreseídos. Bien. La propia Cristina también. Héctor Capaccioli por la mafia de los medicamentos, una de las causas de principios del kirchnerismo, te diría. También que el kirchnerismo existe desde 2013 en adelante. Con tres asesinatos, Exactamente, con el caso del triple crimen de General Rodríguez. Pero a partir de 2007 es que se empieza a destapar una serie de casos de corrupción. No sé si tenemos alguno más para repasar. Obviamente Cristina tiene múltiples procesamientos y acá lo recordamos. Cristina estuvo procesada en 13 causas, las más importantes que le quedan por resolver todavía y que puede ser enviada a juicio oral son Ruta del Dinero Acá o Tesur Los Sauces, que se unificó, y después Cuaderno de las Coimas. Y acá entramos en la parte de los condenados. Hay 16 condenados del kirchnerismo en diferentes situaciones, porque muchos están libres incluso. Pero Cristina a 6 años de prisión por fraude en la causa vialidad. Lázaro Báez, que está con prisión domiciliaria, tiene 3 condenas diferentes. A 10 años, a 6 años y a 3 años por la Ruta del Dinero Acá, que es la más conocida de todas, por vialidad como Cristina. Y después lo que tiene que ver con su propia empresa, con Austral Construcciones, en diferentes temas vinculados al manejo de la empresa. Amado Vudú, una condena emblemática en su momento. Presidente, vicepresidente, secretarios del ministerio más importante que era el de Devido. Secretario de Obras Públicas y secretario de Transporte. 2 personajes claves estos dos. José López los cajas y Ricardo Jaime. Lázaro Báez
nunca en los hechos fue funcionario, pero fue la mano derecha de los Kirchner durante muchísimo tiempo, y Amado Boudou, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Esto tiene que ver sobre todo con su etapa final como ministro de Economía. Le salta el caso allá por 2012 cuando era vice. 5 años y 10 meses de prisión por el caso Chicone. También estuvo investigado Amado Boudou por enriquecimiento ilícito y un montón de otras cuestiones. José López, recordemos, los bolsos de López ahí en el convento de General Rodríguez, y condenado en ese sentido 7 años y medio por enriquecimiento, 6 años por vialidad, como Cristina. En la actualidad está libre. Es increíble. Es increíble, pero sí, por diferentes recursos. Un bolso con $8 millones, sí. No sé cuánto. Estuvo preso, ¿eh? Sí, estuviste preso. Pero tenés una condena a 7, otras 6 y estás libre. Digo que el que más cumplió en este sentido, Báez ni hablar, Boudou cumplió bastante de la condena en general, hoy también está libre. Ricardo Jaime también está libre en Córdoba. Sí. 8 años por enriquecimiento ilícito, y después estaba la causa de los compras de trenes chatarra a España y Portugal, una causa en la que estuvieron vinculados Devido y Jaime, sobre todo como ministro de Obras de Infraestructura, y de donde dependía Jaime. Y Jaime, que dependía de él. Y bueno, 6 años por la tragedia de Once también, y también una condena tiene Jaime por una causa de dádivas. O sea, Jaime tiene un sinnúmero de condenas. Felisa Micheli, te diría, uno de los primeros casos. La bolsa con dinero en el baño del Le aparecen $30.000 y $100.000 pesos, creo, en ese momento, que era mucho dinero. A 3 años en suspenso por encubrimiento agravado y sustracción de documento público. Al Ministerio de Economía también le inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Desapareció de la escena política Felisa Micheli. Julio Devido, otro que estuvo preso, 5 años y 8 meses de prisión por Once, por la tragedia de Once. Recordemos que hubo 52 muertos, nada menos, y 4 años por la compra de trenes chatarra, la misma que involucra a Jaime. Son todas bajas las condenas iguales. Sí, sí. Encima después están libres, pero son todas bajas. Se vuelve a robar plata a todos, nos robás a todos nosotros, y 4 años. No es nada. La verdad que a Devido en su momento, incluso Bonadío lo había desvinculado del caso Once. Después se lo vuelve a sumar a la causa. Luis de Lía, alguien marginal dentro del kirchnerismo, pero claramente kirchnerista, 3 años y 9 meses porque se le ocurrió tomar una comisaría en La Boca. Un Luis de Lía claramente que ha avanzado. Esteche muy relacionado con el kirchnerismo también. Pero igual no pero por eso lo ponemos como parte también, pero... Acá sí, Milagro Sala sí, un brazo armado del kirchnerismo. Milagro Sala y una condena durísima, y una condena, te diría, donde la justicia actuó, en este caso fuerte en Jujuy, 13 años de prisión. También está presa en su casa desde hace tiempo por motivos de salud, algo parecido a lo de Báez, y queda alguno más, me parece, para repasar de los 16, porque tenemos casos diferentes. Estuvo, por ejemplo, condenado en su momento, fue condenado Ricardo Echegaray a 4 años de prisión por lo que fue el plan de pagos a Oil Combustibles, en su momento a Cristóbal López y de Sousa. Alperovich, 16 años por violación, directamente una condena durísima. Por eso hay muchos casos diferentes, ¿no? Juan Pablo Schiavi, por la tragedia de Once, 5 años y medio. Secretario de Transporte. Piccolotti, hace muchísimo tiempo esto. Este es de Alberto Fernández Pura. Exactamente. Medio Ambiente. Cuando era jefe de gabinete Alberto Fernández, allá por 2006, aproximadamente. Romina Piccolotti, condenada en suspenso, fue a 3 años. Usaba la tarjeta de crédito del Estado para los gastos personales. Sí, un fraude al Estado, porque básicamente usaba gastos personales. El caso de Sergio Uribarri, emblemático en el último tiempo, ex gobernador de Entre Ríos, condenado a 8 años por fraude, liberado hace poquito tiempo, esto fue bastante reciente. Guillermo Moreno con 3 condenas chiquitas en general, pero se fueron acumulando. Sobre todo la más dura que tuvo fue por manipular datos en el INDEC. ¿Se dan cuenta? Esto es el kirchnerismo. Fíjense que hay algunos menores que están incluidos en este listado, al cual, por ejemplo, le falta Espinosa porque está imputado pero no condenado, pero sabemos cómo debería terminar la causa. Otros que están sobreseídos en causas como el memorándum con Irán, increíble que esté sobreseído. Otros que tuvieron condena o que tienen condena pero están sueltos. Otros que tuvieron condena pero con condenas muy leves. Por eso cuando la señora esta, la momia Cristina, dice que Comodoro pide Macri del PRO y qué sé yo, habría que recordarle a la señora Cristina, que parece que es de memoria corta,
que muchos jueces la favorecieron a ella y sus secuaces, dándoles condenas muy pocas, de muy poca monta. ¿eh? Sin ir más lejos, las condenas por la masacre, porque fue una masacre, la de 11 es una vergüenza, porque murieron 52 personas en esa tragedia de 11. Otros por fraude, la mayoría están por fraude, y les dieron condenas muy menores. Amado Vudú, también muy chica la condena y encima está libre. Y anda dando clases en universidades y pavoneándose por aquí y por allá. Lo que está vinculado con el memorándum de Irán, no nos olvidemos que fue asesinado el fiscal Nisman. Y tenemos un abanico muy interesante de estos especímenes, desde golpeadores como Alberto Fernández hasta violadores como Alperovich o imputados como Espinosa también por abuso. Entonces este video tenía por intención preguntarle al kirchnerismo, a esos boludos que opinan y me sacan de quicio en las redes sociales, qué es lo que les gusta del kirchnerismo. Porque sinceramente yo no le encuentro explicación que defiendan a estos tipos y tipas. Estos tipos y tipas que le metieron la mano en el bolsillo al pueblo. Porque no estamos hablando de cosas chiquititas que también estarían mal. Estamos hablando de millones y millones de dólares, de un montón de muertes, como por ejemplo lo de General Rodríguez, la mafia de los medicamentos con la efedrina y los 3 muertos que aparecieron en un zanjón allá en General Rodríguez. Entonces, realmente, cuando uno ve el tupé de ciertos dirigentes del kirchnerismo con Cristina a la cabeza diciéndole al presidente que es un estafador o diciendo tal o cual cosa de determinado político del gobierno, yo digo, esta gente ya se pasa de sinvergüenza. Porque estas cosas están probadas, recibieron condena, están imputados o están procesados. Y los que fueron sobreseídos por jueces alcahuetes del kirchnerismo, no porque lo merecieran. Y los que fueron condenados le dieron poca pena para el tamaño delito que cometieron. Entonces estos pelotudos que hablan tonterías todo el tiempo en las redes sociales, o los dirigentes del kirchnerismo que hablan de lo que está haciendo Milei y que le llenan la cabeza de mierda a la gente que pobre no les da mucho el cerebro para pensar porque se lo quemaron, se lo frieron, se lo lavaron. Entonces, ¿de qué están hablando, muchachos? Tengan un poquito de autocrítica el que votó al kirchnerismo, tenga un poquito de vergüenza el dirigente de kirchnerista y cállese la boca y no salgan a decir pelotudeces porque les queda muy grande el saco. Se dan cuenta que no pueden tirar una piedra porque tienen el culo sucio. Es una vergüenza el kirchnerismo, porque no estamos hablando de pichis solamente, o gente de poca monta, como esa que escondió los dólares en el baño. Estamos hablando de la presidenta, vicepresidente y ministro de Economía. Estamos hablando de ministros que provocaron por su ineficiencia y por su negligencia y por afanarse plata, provocaron la masacre de 11. Estamos hablando de un memorándum que trajo la muerte de un fiscal.
cuasi mafiosas algunas causas. Y resulta que ahora hablan de Milei por una presunta estafa con una criptomoneda. Y ojo, que yo no voy a hacer la gran kirchnerismo y voy a decir, no, como Cristina afanó, robó con todos sus secuaces, que le echan la culpa a Milei de lo que hizo con la criptomoneda. No, para nada. Si es culpable, que lo dictamine la justicia. Pero no puede ser que esta gente esté acusando a los demás cuando tiene el cartelito en la frente de condenados, de procesados, que todavía se presentan a elecciones o pretenden presentarse a elecciones y el pueblo no los castiga. Yo sé que no tenemos la culpa todos de lo que hace un grupo, pero no puede ser que se vote a esta clase de gente. No puede ser. No puede ser que tengan un solo voto. Porque si ellos tienen la caradurez de presentarse a una elección con el culo sucio como lo tienen, debería ser la sociedad la que los castigue. Y no importa si sos kirchnerista, antikirchnerista, tenés que condenarlo. Más vos que sos kirchnerista, al contrario, más vos que sos kirchnerista deberías condenar a tu propio dirigente que metió la mano en la lata y te empobreció. Pero la disculpa del caso son, no, los jueces la persiguen en el caso de Cristina, no, fueron sobreseídos, no tuvieron nada que ver, no, Nisman se suicidó. O sea, no resisten un archivo, son unos mentirosos, son unos mitómanos. Yo nunca vi ese grado de caradurez, son unos mitómanos. No tienen vergüenza. Y andan paseándose por los canales, dando discursos, parece núcleo duro que cada vez deja de ser más duro y ya parece una gelatina, como en el caso de Cristina, ¿no? No tienen vergüenza. Yo nunca vi semejante grado de caradurez, se los vuelvo a repetir. Antes por lo menos el que robaba, robaba disimuladamente, ahora no, descaradamente roban y salen a dar lecciones de moralidad. Y todavía hay forros en las redes sociales que los defienden, que hablan pestes de Milei. No, porque Milei nos está empobreciendo a todos. Pero podés ser medio cráneo o medio fanático del kirchnerismo. Pero ¿qué parte no entendés que todo lo que estás pasando ahora con este ajuste violento que hizo nuestro presidente es primero y principal culpa de ellos, del kirchnerismo, que dejó el país patas para arriba, destrozado, destruido en todos los ámbitos, no solamente en el económico, en el cultural, en el social, sino que además no le quedó otro remedio al presidente que hacer esto. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora, todo lo que estamos padeciendo, todos los jubilados que están hechos mierda con los sueldos y todo eso, es todo culpa del kirchnerismo. Pero no la quieren ver algunos, otros se hacen los distraídos y lo saben y no lo quieren decir. Y los dirigentes del kirchnerismo unos chantas y unos caraduras de primera. Así que por favor, cuando vayan a meter el votito en las próximas elecciones, piensen bien lo que van a votar, porque creo que alguna neurona sana y pensante todavía deben tener. Entonces, no voten camisetas, no voten partidos políticos, que encima los tienen sumergidos en un submundo de pobreza. Bien amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, compartir, comentar y darle like al video. Apoyen al canal. Chao, hasta la próxima.